Masejet Kiddushin, Dafain Amud Aleph 70a, segunda línea. Dice la Gemara Mamzeré. En la clase anterior mencionamos que cuando Esdras subió de Babel a Eretz Israel junto con un gran grupo de personas, dentro de ese gran grupo de personas habían 10 tipos de Yuhasin, 10 diferentes clases genealógicas. Y una de esas clases genealógicas mencionamos en la clase anterior que fue ¿quién? Los Mamzerim. Y la Gemara a continuación pregunta Minalan. ¿De dónde aprendemos? ¿Cuál es la fuente que en ella vemos? Que efectivamente una de las clases genealógicas de las personas que subieron con Esdras de Babel a Eretz Israel fueron los Mamzerim. Dice la Gemara, te voy a explicar de dónde lo vemos. Dichtiv, Vaishma Sanbalat HaJorani Vetoviah HaEved HaAmoni Uchtiv Kirabim Yehuda Bale Shevualo Ki Chatanu Lishchania Ben Arach V'Yohanan Beno Lakach Et Bat Meshulam Ben Berechia Kasavar Oved Kochavim Ve'Eved Abal Bat Israel Hablad Mamzer. Dice la Gemara, te voy a decir de dónde lo aprendemos. ¿Sabes de dónde? Del libro de Nehemías. Ahí en el versículo, cuando se refiere a Tobiá, nos explica quién era este personaje Tobiá. Y nos dice que este personaje era un gentil esclavo. Tobiá Haeved. Sí, era un gentil esclavo. Después otro versículo nos dice que en Yehudá, en el lugar de Yehudá, o sea en Eretz Israel, muchas personas le juraron lealtad a Tobiá. ¿Por qué? Porque Tobiá, este esclavo gentil, se casó con la hija de Shania Ben Arach, con una niña judía. Nos sigue diciendo el versículo que Tobiá tuvo un hijo, que ¿cómo se llamaba? Yohanan. Y Yohanan también se casó con una niña judía, la hija de ¿quién? Meshulam ben Berechia. Así está escrito ahí en Nehemías. Y la Gemara entiende en este momento que opinamos como la opinión que dice que cuando un gentil esclavo se casa con una mujer judía, el hijo que nace de esa relación es Mamzer. Por ende, Yohanan, que aparentemente nació de la relación entre Tobiá Eved y esta mujer judía, la hija de Shania Ben Arach, va a ser Mamzer. Y está escrito que ¿dónde se encontraban ellos en ese momento? En Eretz Israel. ¿Cómo llegaron a Eretz Israel? Significa que subieron de Babel con Esdras, de Babel a Eretz Israel. Y Yohanan estaba entre ellos, aparentemente, ¿sí? Así acabamos de ver. ¿Y Yohanan qué es? Mamzer, dice la Gemara. Vemos que efectivamente una de las clases genealógicas que subió con Esdras de Babel a Eretz Israel eran los Mamzerim. Y la Gemara pregunta 3 preguntas en contra de esta fuente, en contra de esta explicación. Ani alemán de amar hablar mamzer, el alemán de amar hablar kasher meika lememar. Vetu mi maida vule bene, dilma lo avule bene. Vetu mi maida avule uves usliku, dilma hatamavu. La Gemara hace 3 preguntas. La primera es que todo esto cuadra únicamente según la opinión que opina que cuando hay un esclavo gentil que se casa con una mujer judía, el hijo que nace es mamzer. Por eso podemos decir que Yohanan es mamzer y Yohanan subió de Babel a Israel. Entonces vemos que hay Mamzerim que subieron junto con Esdras de Babel a Israel. Pero según la opinión que opina que cuando hay un gentil esclavo que se casa que tiene relaciones, mejor dicho, con una mujer judía y nace un hijo, no es Mamzer ese hijo, entonces ¿cuál es la fuente? Y más todavía, segunda pregunta dice la Gemara, también según la opinión que cuando hay un esclavo gentil que tiene relaciones con una mujer judía, el hijo es Mamzer, dice la Gemara, ¿quién te dijo que Yohanan nació de esta relación entre Tobiá y esta niña judía? Puede ser que era hijo de Tobiá, pero que tuvo él con otra mujer, que no era esta mujer judía, entonces el hijo no es Mamzer. Entonces no tenemos fuente también. Y más todavía, la tercera pregunta hace la Gemara, también sigamos como la opinión que cuando es un esclavo gentil que tiene relaciones con una mujer judía, el hijo es Mamzer. Y también si estamos seguros que Yohanan nació de Tobiá con esta mujer judía. Dice la Gemara, ¿quién te dijo, sí, que tuvo a este hijo Yohanan en Babel y subió de Babel a Eretz Israel? Puede ser que lo tuvieron a este hijo Yohanan ¿en dónde? En Eretz Israel. Entonces no tenemos prueba que una de las clases genealógicas que subieron con Esdras de Babel a Eretz Israel fueron los Mamzerim. Por eso la Gemara trae otra fuente. Del mismo libro de Nehemías, pero de otro versículo. Ela meaja. Ve'ele haolim mitel melach tel harsha keruv adon veimer velo yachilu leagid bet avotam vezaram y me Israel hem. Este versículo nos habla sobre los que subieron de dónde a dónde, sobre los que salieron de Babel y subieron a Eretz Israel, junto con Esdras. Y nos menciona varias palabras, Tel Melach, Tel Harsha, Keruv, Adon, Veimer, etc. Y la Gemara entiende que cada una de esas palabras nos representa a un grupo, a una clase genealógica. Dice la Gemara, Tel Melach, ¿qué es Tel Melach? Elu bene Adam shedomim maaseem le maase Sedom, shenefcha le Tel Melach. Tel Melach significa una montaña de sal. ¿A qué se refiere esto, montaña de sal? Dice la Gemara, se refiere a una clase de personas que sus actos, sus acciones son similares a las acciones que habían en las personas que vivían en Sedom. ¿Qué?
¿Qué era lo que había en Sedom? Acciones promiscuas, ¿sí? Y si todo el mundo tenía acciones promiscuas, seguro que nacían hijos que eran mamzerim, ¿sí? Y por eso se le llama Tel Melach. ¿Por qué? Porque Sedom al final, ¿en qué se convirtió? En una ciudad de pura sal, ¿sí? Se dice la Gemara, de aquí aprendemos que uno de los Olim, uno de los que subieron, así es el versículo, Vele a Olim, Mitel Melach, ¿sí? Uno de los que subieron de Babel a Eretz Israel fueron ¿quién? Las personas llamadas Tel Melach, así la Gemara explica, que son personas que tienen actos promiscuos, que por ende los hijos que nacen de esas relaciones seguro son mamzerim, porque seguro, si es muchas personas que tienen actos promiscuos, pues seguro un hombre tuvo relaciones promiscuas relaciones sexuales con una mujer casada, entonces el hijo que nació va a ser mamzer, entonces seguro había mamzerim. Mira, a continuación ahorita sigue explicando el versículo, pero la fuente ya la tenemos, ¿sí? Tel Harsha, otras palabras que mencionamos en el versículo es Tel Harsha, lo cual significa montaña de silencio. ¿A qué clase de personas se refiere? Zeshe kore abba veimo meshatakto. Dice la Gemara, esto se refiere a la clase que también mencionamos, en la clase genealógica que también mencionamos en la clase anterior, que se llama ¿qué? Se llama Shetuke. Shetuke, Tel Harsha es montaña de silencio. Shetuke es silencia. ¿Por qué? ¿Por qué le llamaban a esta clase de personas así? Porque esas personas sabían quién era la madre, pero no sabían quién era el padre. ¿Por qué? Porque la mujer estaba todo el tiempo teniendo relaciones con varios hombres, entonces no saben a quién es el padre de este hijo. Entonces cuando el niño le decía a alguien papá, la mamá que le decía lo silenciaba, lo callaba. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es el papá, ¿sí? Y después, cuando culmina el versículo diciendo al final del versículo nos dice que hay personas que no sabíamos quién eran los papás y tampoco sabíamos quién eran las mamás. Si no sabemos si eran judíos o no, ¿a quién se refiere? A los asufe, que también son una clase genealógica que mencionamos en la clase anterior, lo cual significa que los que agarraron del mercado, no saben quién es el papá, quién es el mamá, por ende no sabemos nada. Sigue diciendo la Gemara, sigue explicando la Gemara otras palabras del versículo. Keruv Adon ve'imer, Amar Abiabau, Amar Adon, Ani amarti yu Israel lefanai hashuvim kichru, ve'em samu atzmam kenamer. Y cada hambre Amar Abiabau, Amar Adon, afalpishe samu atzmam kenamer, hen hashuvim lefanai kichru. Después está escrito en el versículo 3 palabras, Keruv Adon ve'imer. Dice Rabbi Abau, Imer lo decimos como si fuese amar, ¿sí? Y hay dos versiones como explicarlo, dos versiones en la opinión de Rabbi Abba. La primera es que amar Adón, dijo el Señor, dijo a Kadosh Baruj Hu, esta es la explicación del versículo, ¿sí? Yo dije que el pueblo de Israel va a ser tan importante y especial y santo para mí como los querub, que es querub, los querubim, los ángeles celestiales. Y al final ellos son como los namer, como los leopardos. ¿Qué tiene el leopardo? El leopardo no le importa y siempre va con la hembra de su amigo el leopardo, ¿sí? O sea, algo incorrecto. Esa es una manera como explicar estas tres palabras. Otra versión, el mismo nombre de Rabbi Abau, es que un poco diferente, que el Señor, o sea, Kadosh Baruj Hu dijo a Maradón que aunque Israel actúe como los nemerim, actúe como los leopardos, aún así para mí van a ser importantes y especiales como si fuesen ángeles, porque yo los quiero demasiado, ¿sí? Pero de todas maneras vemos que sí está la comparación con Namer, con leopardo, que cuál es la acción del leopardo, como dijimos, que fácilmente no diferencia, no le importa la hembra de su amigo el leopardo, y tiene relaciones con ella. La Gemara trae otra derashá sobre este mismo versículo, dice la Gemara, Amar Rabba Barajana con la nosei shashena ogenet lo, ma'ale alav hakatuv keilu harasho lechol haolam kulo uzrao melach, sheneemar ve'ele haolim mitel melach tel harsha. Nos dice Rabba Barajana, un hombre que se casa con una mujer inválida para él, con una mujer impropia para él, es como si fuese que está arando la tierra de todo el mundo y sembrando sal. De la misma manera que una persona que ara la tierra de todo el mundo y siembra sal no tiene ningún provecho de eso porque no sale nada de eso. Y no nada más que no tiene ningún provecho, sino que también perjudica y daña la tierra. Igualmente, un hombre que tiene relaciones y se casa con una mujer inválida, impropia para él, no nada más que no va a tener provecho de su generación, ya que todos van a ser inválidos y van a ser pesulim, sino que también está destruyendo la tierra, el mundo entero. ¿Y de dónde la aprendemos? De este mismo versículo que mencionamos antes, porque en el mismo versículo que mencionamos antes dice Ve'ele haolim mitel melach tel harsha, y después dice Ve'lo yachelu leagid betavotam. Ve'lo yachelu leagid betavotam se refiere a hijos que no tienen el linaje claro, o sea, hijos pesulim, inválidos, ¿sí? Que nacen de relaciones de padres que la relación entre ellos es inválidos. Y al principio que dice tel melach tel harsha, que es tel melach, sal, melach. Y tel harsha también se puede explicar no como silencio, sino horesh, arar. Significa que una persona, las relaciones inválidas, ¿sí? Que traen hijos inválidos, es igual a una persona que está horesh, arando,
Joresh arando y sembrando sal. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rabba Barrabada, Amar Rav Kolanosei Shale Shum Mamon, Havian lo banim shena meuganim sheneemar, Bashem bagadu ki banim zarim yaladu, Veshema tomar mamon palat, Talmud lomar ata yochelem, Chodesh et chelkeem, Veshema tomar chelko, velo chelka, Talmud lomar chelkeem, Veshema tomar lizma merubet, Talmud lomar Chodesh, Mai mashma, Amar Nachmar bar Yitzchak, Chodesh nichnas, Vechodesh yatza, umamonam Abad. Dice Rabba Barrabadá, en nombre de Rab, una persona, un hombre que se casa con una mujer inválida para él y se casa con ella porque ella tiene dinero, ¿sí? Va a tener hijos inválidos. Que esto es obvio, que va a tener hijos inválidos y no propios, ¿sí? Y eso está escrito, es obvio, pero también está escrito en el versículo, Bashem bagadu ki banim zarim, ¿sí? Zarim son extraños, ¿sí? Inválidos, ¿sí? Impropios, van a tener hijos. Pero uno va a pensar que van a tener hijos impropios, pero todavía se van a mantener en la riqueza, y se la llamará. No, señor. Ata y ojelem. ¿Qué significa? Dice el versículo, a continuación del versículo, Ata y ojelem, va a ser devorado. ¿Devorado qué? La riqueza. Si él se casó con esta mujer por la riqueza que tiene, los hijos van a ser inválidos y la riqueza que tiene va a ser devorada. Pero puede ser que la riqueza que va a ser devorada es únicamente la riqueza de él, ¿sí? Porque él fue el que cometió el pecado, pero de ella no. Por ejemplo, lo que ella mete para el matrimonio y es Sonu Barzel, que él es el responsable, eso se va a devorar y se va a exterminar. Pero lo que es Nihse Miluk, que son cosas que ella mete al matrimonio, pero pertenece a ella, ¿sí? Puede ser que eso no le va a pasar nada. Talmud Omar, Helkehem, en plural, para enseñarte que Yohelem se va a devorar, se va a exterminar ambas, la riqueza completa de ambos lados, de él y de ella. Pero puede ser que va a tardar mucho hasta que se extermine esa riqueza. Dice la Gemara, Jodesh, mes. Sí, dice el versículo, mejor dicho, Jodesh, mes. ¿Y cómo vemos que Jodesh, mes, qué? Dice Rabbi Nachman bar Yitzchak, lo que significa mes es que va a entrar un mes y va a salir el mes, o sea, va a pasar un mes y se va a acabar toda la riqueza. O sea, que no va a tardar mucho tiempo en que se acabe y se extermine el dinero, sino va a ser rápido, Barminan. Sigue diciendo la Gemara, Ve'amar Rabba Barrabadá, Ve'amrila Amar Bisalá, Amar Rav Amnuna, Kolanosei Shashena Ogenet Lo, Eliyahu Koftov Akadosh Baruj Hu Rotzó. Dice Rabba Barrabadá, dice Rabba Barrabadá, y unos que dicen que dice Rabbi Salá en nombre de Rav Amnuna, una persona, un hombre que se casa con una mujer impropia para él, o sea, inválida para él, va a venir Eliyahu, ¿sí? Y lo va a amarrar en un poste a este hombre, y a Akadosh Baruj Hu le va a dar directamente los latigazos, o sea, le va a causar sufrimiento, Barminan. Y está escrito en la Baraitá Betana, al Kulam Eliyahu Kotev Akadosh Baruj Hu Jotem, hoy lo le poselet zargo le fogemet mishpachto, u le nose isha shena ogenet lo. Eliyahu Koftov Akadosh Baruj Hu Rotzó, vejol posel, pasul, ve'eno medaber beshivha leolam, ve'amar Shemuel bemumo posel. Dice la Baraitá lo siguiente, estudiamos en la Baraitá que sobre todos, ¿qué significa sobre todos? Ya sea Kohanim, ya sea Leviim, ya sea Israelim, que se casaron con mujeres inválidas para ellos, ¿sí? Impropias para ellos, Eliyahu escribe y Akadosh Baruj Hu firma lo siguiente: pobre de esta persona que invalida su descendencia y contamina a su familia y se casa con una mujer que no es apta, que no es propia, que no es válida, que es inválida, que es impropia para él. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace? Eliyahu viene, como dijimos antes, lo amarra con un poste y a Akadosh Baruj Hu le da directamente el latigazo, el sufrimiento. Sigue diciendo la Gemara que cualquier persona que está todo el tiempo hablando mal de otras familias, que dichas que esas familias son inválidas, está hablando mal, ¿sí? Significa que él mismo está inválido. ¿Por qué? Porque una persona inválida todo el tiempo habla de otros que son inválidos y nunca va a hablar bien de otros, ¿sí? Y Shmuel dice aún más. Shmuel dice que cuando una persona habla todo el tiempo mal de otros, lo que habla específico del otro, la invalidez del otro, no significa que él también está inválido, pero en otro tipo de invalidez, sino esa misma cosa que está insultando, ofendiendo a la otra familia o a la otra persona, él mismo sufre de ese invalidez. Kola posel, bemumo posel, dice Shmuel. Cualquier persona que invalida a otra persona en algo y todo el tiempo está invalidando a la gente, él es como si fuese que... No es como si fuese, sino seguramente él mismo tiene ese mismo defecto. La Gemara trae una historia respecto a lo que dijo ahorita Shmuel. Haú Gabra de Mineardea, de Ale Bemitbahaya Bepumpedita, Amar Leu Havu le Bisra, Ambrule, Netara de Shaki le Shamae, de Rabiudá bar Yahezkel, Benei Tevlach, Amar Man Yehuda bar Sheviskel, de Kadim le de Shakal Min Kamai, Azru ve Ambru le Rabiudá, Shamte. Ambru Ragil de Kare Inshe Avde, Achrizale de Avdahu.
Antes de seguir leyendo la historia de la Gemara, expliquemos esta primera parte. Es una historia bien larga. La Gemara nos cuenta lo siguiente. Una persona de la ciudad de Neardea entró a una carnicería en la ciudad de Pumpedita. Y ahí le dijo a los vendedores, a los carniceros, por favor, quiero que me den esta carne. Le dicen los vendedores, le dicen los carniceros, con mucho gusto te vamos a atender, pero primero vamos a atender ¿a quién? Al mensajero de Rabbi Yehudá ben Yahezkel. ¿Sí? Al mensajero de Rabbi Yehudá ben Yahezkel. Cuando acabemos con él, con mucho gusto te atendemos a ti. ¿Para qué le dijeron eso? Esta persona se puso nerviosa, se puso brava y despreció al otro comprador. ¿Sí? Y dijo, ¿quién es este? En vez de decir Rabbi Yehudá bar Yahezkel, dijo Yehudá ben Sheviskel. Dijo, ¿quién es este Yehudá ben Sheviskel? Sheviskel significa una persona que come carne asada como glotón. Si una persona glotona que come carne asada. ¿Quién es este Yehudá ben Sheviskel que lo vas a atender antes que yo? ¿Acaso él está antes que yo? Yo soy más importante. ¿Quién es este Yehudá ben Sheviskel? Y fueron a acusarlo a él con Rabbi Yehudá bar Yahezkel. Le dijeron, quiero que sepas que este fulanito de la ciudad de Neardea te llamó en vez de Rabbi Yehudá bar Yahezkel, te despreció y te dijo Rabbi Yehudá bar Sheviskel. Apenas se enteró esto Rabbi Yehudá, lo excomulgó. Y no nada más eso, le dijeron más a Rabbi Yehudá, le dijeron, mira, quiero que sepas que aparte de esto que pasó, esta persona de Neardea siempre acostumbra a llamar a otras personas que son esclavos, ¿sí? Y si dice que son esclavos, los está poniendo que inválidos, está diciendo que son inválidos, son esclavos, ¿sí? Tienen algo impropio en el linaje, ¿sí? O en las futuras generaciones. De inmediato dijo Rabbi Yehudá, aparte de que los comulgué, significa que él mismo es también esclavo. Porque como dijo antes Shemuel, Kola posel, Beumo posel, una persona que todo el tiempo está diciendo lo mismo mal de todo el mundo, significa que él mismo tiene ese mal. Bueno, esta persona de Neardea se puso más bravo, que ahora ya él publicó, Rabbi Yehudá bar Yahezkel publicó de él, uno, que los comulgaron, y dos, que él es esclavo, que es Eved. Imagínense ustedes. Azal aú azmenele dina le kamed Rav Nachman, aite pitka de azmana. Fue esta persona de Neardea y lo demandó en el Bedín de Rav Nachman. Y Rav Nachman, ¿por qué? Porque le está sacando mal nombre, lo fue a demandar, me están sacando mal nombre, que soy un esclavo, ¿sí? Y le mandaron a Rabbi Yehudá una citación por escrita. Bueno, Rabbi Yehudá no sabía qué hacer, si va ahorita al Bedín o no va al Bedín. Fue a preguntarle a Zar Rabbi Yehudá le kamed Rabuna, amarle eizel o lo eizel, amarle meizel lo mi baelach le meizel, mishum de gabra rabbaat, ela mishum yekara de benesia kumzil. Le preguntó Rabbi Yehudá a Rabuna, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Le respondió Rabuna, te voy a explicar. Ir Meikaradín no tienes que ir, porque la halajá es que cuando un bedín llama a una persona y esa persona es más grande en sabiduría que el bedín, no tienes que ir. Y tú, Rabbi Yehudá, eres mucho más grande que Rav Nachman, entonces no tienes que ir, porque tú eres una persona muy importante, eres un Adam Gadol y Rosh Yeshiva de Pumpedita, no necesitas. Pero ya que Rav Nachman es familia, ¿sí? Es yerno del líder de la generación del Nasi, ¿sí? Por respeto, ve para allá. Pero Meikar Adin, por la citación de un bedín no necesitas ir, solo por respeto del Betanasi, que él era familia, Rav Nachman era familia del Nasi, era yerno. Bueno, Atá fue Rabbi Yehudá a cumplir la citación, fue donde Rav Nachman, Ashkeje de Kaavid Maake, y lo encontró Rabbi Yehudá Rav Nachman era el Dayan, ¿sí? Que lo citó, lo encontró que estaba construyendo una cerca en el techo, ¿sí? Estaba construyendo una cerca. Y vino Rabbi Yehudá, y aclaro, antes de seguir con la historia, Rabbi Yehudá a continuación lo que hizo es, se metió con él en muchas cosas para insinuarle que él es más que Rav Nachman, para así como que intimidarlo un poquito. ¿Sí? Amarle, lo sabar la mal, leja de amar, Rabuna bar Idi, amar Shemuel, que van shenitmanadan parnasa la zibura, surbe a ciudad melajam y fenesh elosha. Lo primero que le dijo Rabbi Yehudá, ¿tú no estás de acuerdo con lo que dijo Rabuna bar Idi en nombre de Shemuel, que una persona que es un líder, como tú que eres un dayan, ¿sí? Sobre un público, sobre una congregación, no puede hacer un trabajo enfrente en público? Entonces, ¿cómo tú te pones a trabajar? Porque estás despreciando la Torah. Uno tiene que tener un poco de dignidad. Entonces, es lo primero que le dijo Rabbi Yehudá a Rav Nachman. Le dice a Amarle, Purta de Gundrita hu de Kaavina. Le respondió Rav Nachman, en verdad estoy haciendo una cerca pequeña y no hay tanto problema con eso. Cuando le dijo cerca, le dijo una palabra muy sofisticada, Gundrita,
¿Sí? Se le respondió, le siguió pinchando Rabbi Yehuda Nachman, amarle, misan llama a qué dichtiv beoraita o mejitzada murrabbanán. ¿Por qué usas ese lenguaje gundritá tan elegante? ¿Por qué no usas el lenguaje de la Torá? ¿Ma qué? O el lenguaje de los jajamim mejitzá. ¿Por qué tienes que decir que la cerca, llamas a la cerca como gundritá? Usa el lenguaje de la Torá. ¿O de qué? O de los jajamim, que es mejitzá. Bueno, Rabbi Nachman ahí ya no tenía lo que decir. Pero Rabbi Nachman siguió diciendo otra cosa y él, Rabbi Yehuda, siguió otra vez criticándole el lenguaje. Amarle Yeitevmar a Carpita. Le dice Rabbi Nachman a Rabbi Yehuda, siéntate sobre el banco. Pero cuando le dijo banco, en arameo también usó un lenguaje así raro, a Carpita. ¿Sí? Carpita usó. Y ahí otra vez Rabbi Yehuda se le montó y le dijo, amarle, umiseni safsal de amur rabbanán o itzteva de hambre inshi. O sea, y no puedes usar el lenguaje para banco en vez de Carpita, decir safsal, que es el lenguaje usado en las Mishnayot de los Jajamim, o el lenguaje usado entre las personas, que es itztava. ¿Por qué tienes que usar un lenguaje así diferente, Carpita? ¿Sí? Amarle leijulmar etrunga. Después Rabbi Nachman le dijo, ¿por qué no comes un poco de etrog? Y otra vez Amarle le dijo Rabbi Yehuda, aji amar Shemuel kolaomer etrunga, tilta beremut roja. O etroque de kariúa rabbanán, o etrogá de ambreinche. Otra vez le dijo Rabbi Yehuda, mira, quiero que sepas que Shmuel dice que una persona que le llama el etrog etrunga, ¿sí? Tiene un tercio de orgullo, por lo menos, del orgullo entero del existente. ¿Por qué? Porque o usa el lenguaje de la Torá de los Jajamí, mejor dicho, etrog, ¿sí? O usa el lenguaje que todo el mundo usa, que es etroga, no, etrunga. Eso es mucho orgullo, ¿sí? Bueno, Amarle y Rabbi Nachman, como vamos a ver más adelante, él todavía no sabe que está enfrente de el que había citado, de Rabbi Yehuda que había citado. Vamos a ver, ¿se lo olvidó o no lo ubicó? Vamos a ver más adelante. Amarle, lishtemar anvagá. Amarle misani ispargus de carió rabbanán o anpak de hambre inche. Mira, Rabbi Nachman le ofrece tomar un tipo de bebida que era bueno para la salud, ¿sí? Que la gente tomaba Revit, 86 ml, ¿sí? Cada mañana, por bien, hacía bien para la salud. Y le llamó a esa bebida ambagá. Sí, muy fino. Se viene Rabbi Yehuda y le dice, ¿por qué no usas el lenguaje que los jajamim usan? Ispargus. O el lenguaje que todo el mundo usa, anpak. ¿Por qué tienes que usar un lenguaje anbaga? Amarle teite donak tashkinan. ¿Sí? Amarle aji amar Shemuel en mishtamshim beisha. Ketanahi. Beferush amar Shemuel en mishtamshim beisha kelal. Ben gedola ben ketanah. Neshada lama shelama lialta. Amarle aji amar Shemuel. Bueno, expliquemos esta parte y seguimos, ¿no? Después vino Rabbi Nachman y le dijo, mira, ahorita que venga mi hija llamada Donag, ella nos va a dar de servir, no va a servir para beber. Le dice Rabbi Yehuda, no, Shmuel dijo que yo no puedo usar los servicios de una mujer. ¿Por qué? No es bueno usar los servicios de una mujer porque al final la mujer va a estar entre hombres y no es tzanúa. Le dijo Rabbi Nachman, pero es chiquita. Shmuel dijo que esto aplica ya sea en chiquita o ya sea en grande. Bueno, sigue diciendo Rabbi Nachman, Eshad en la mashe le mali alta. Amarle aji amar Shemuel, kol beisharba, efshar alide shaliach. Amarle aji amar Shemuel, en sholaim beishlom aisha. Alide baala, amarle aji amar Shemuel, en sholaim beishlom aisha kelal. Dice la Gemara después, Rabbi Nachman le comenta a Rabbi Yehuda, dime algo, ¿quieres que le mande saludos a mi esposa Yalta? Que la esposa de Rabbi Nachman era Yalta, que era una mujer muy importante. Le dice Rabbi Yehuda, no, Shmuel dice que no se puede escuchar la voz de una mujer. Y si yo pregunto y quieres que te mande saludos para ti, para tu mujer a través tuya, pues va a escuchar ella que te estoy mandando saludos y ella va a responder y a través de eso voy a escuchar yo la voz de ella. Y Kolbe Isha Erva. Le dice, no te preocupes, no lo voy a mandar. Un segundo. Se lo puedo mandar, ¿sí? A través de un mensajero, ¿sí? De tal manera que el mensaje, que ella no va a escucharte a ti, o sea, que no te escucha a ti, sino a través de un segundito, sí, a través de un mensajero, y así no va a pasar este problema, él no va a escuchar que ella está contestando. Dice Rabbi Yehuda, Shmuel dijo que no se puede saludar a la mujer inclusive a través de un mensajero. ¿Por qué? Porque eso causa, aunque no va a escuchar la voz, y no hay Kol Beishaerba, pero causa que se acerquen, que haya una cercanía entre esta persona, Rabbi Yehuda, y la mujer casada de Rabbi Nachman. Y dice, ¿sabes qué? A través mío mismo. Y así no va a haber esa cercanía, porque a través de un mensajero puede ser que haya cercanía, esto y otro, pero a través del esposo mismo no se va a meter, va a haber una separación. Shmuel dice que aún así puede ser que haya una cercanía, obviamente menor y más con más precaución, pero puede ser que haya algo. Shmuel dice que también así no se debe hacer. O sea que en todo lo que dijo Rabbi Nachman, Shmuel le dijo algo.
Le respondió algo fuerte. Bueno, de inmediato le mandó la esposa de Rav Nachman, Yalta, le dijo, Shalhalet vitu, Sherile tigre, Deloni Shaviach, que Shara Maaretz. Yalta captó de que el que estaba aquí era Rav Yehudá, que Rav Nachman le había mandado una citación. Le dijo Rav Nachman, mira, mándale una vez una carta que está exento de venir aquí al Beddin, porque está viniendo para acá y la gente va a pensar que tú eres una Maaretz, es un ignorante con la pregunta que se está haciendo y no sabe responder y no estás haciendo la cosa bien. Amarle, Maishete de Maraja. Y Rav Nachman ahí como que empezó a caer en cuenta. Y le pregunta, ¿qué haces tú aquí, Rav Yehudá? ¿Para qué viniste tú conmigo? Entiendo, me equivoqué muchas cosas como me dijiste, pero ¿qué viniste a hacer aquí? Amarle, Tascadas Manuta Shadarmar Abatray. Dice, tú me mandaste una citación, estoy cumpliendo la citación del Beddin, estoy viniendo porque tú me citaste. Amarle, Ashta Shutá de Marlo Gamirna, Tascadas Manuta me Shadaran Alemar, ahí cayó en cuenta. ¿Sí? Dice, yo ni sé hablar el lenguaje adecuado, ¿sí? Como el lenguaje que usted habla, ¿sí? Rav Nachman a Rav Yehudá, el lenguaje que los jajamim o de la gente, me estás reclamando en el lenguaje y te voy a yo citar, y yo no te hubiese citado, Barminá, no te hubiese citado. Apik discadas manutami bejade, viene y le dice, mira, aquí está la citación, tú me citaste, veazele, amarle ha gabra vehadiska. Dice, mira, aquí está la citación, aquí está el hombre y aquí está la citación, tú me llamaste. Rav Nachman no tenía lo que hacer. Amarle, hoil veat amarle ajá, lishtaemile, que ejidelo limbro mejalfera banana de Adadi. Dice la Gemara, en este momento, Rav Nachman ya captó, citó, ahí está la citación firmada por él. Dijo, bueno, ya que viniste para acá, pues voy a aprovechar y escuchar tus argumentos al respecto, porque no quiero ahorita exentarte de esto, porque si no van a decir que entre los rabinos hay favoritismo uno a favor del otro, entonces no quiero, entonces si me permites, quiero escuchar tus argumentos al caso. ¿Sí? Y le dice Rav Nachman a Rav Yehudá, amarle, Maita mashamte marle hau gavra. Tzier shlichad rabbanan venag de mar, de Rav Marged al de metzay shluchad rabbanan, de adif mine avdile. Lo primero que le preguntó Rav Nachman es, ¿por qué tú excomulgaste a esta persona? O sea, al comprador al otro comprador que vivía en Neardea. ¿Por qué lo excomulgaste? Le dice Rav Yehudá, te voy a explicar por qué. Porque él hizo sufrir a mi mensajero. Porque él estaba comprando y era el mensajero de Rabbi Yehudá bar Yehezkel y lo ofendió, lo insultó, le dijo, tú eres el mensajero de Rabbi Yehudá bar Sheviskel, le habló feo. Por eso lo excomulgué. Vino Rav Nachman y le preguntó, entonces si es así, ¿por qué no le diste latigazos? Deberías darle latigazos, porque la halajá es de que Rav, cuando una persona le hacía sufrir a un mensajero de un jajam, le daba latigazos. Dice la Gemara, no, porque yo quise hacer algo peor todavía. Latigazos no es peor. Peor es que excomulgar. Entonces, por eso hice peor todavía. Listo. Ahorita viene Rav Nachman y le pregunta, Maita, o sea, lo primero fue más que todo, si es que tienes razón, ¿por qué le hiciste esto? Deberías hacerle algo más fuerte. Le respondió, no, excomulgar es más fuerte que el latigazo. Después viene Rav Nachman y pasa para el segundo punto. ¿Qué era la segunda cosa que había hecho? Rabbi Yehudá, cuando le contaron de que esta persona de Neardea le decía a todo el mundo esclavo, dijo, él es esclavo. ¿Sí? Le dice a Rav Nachman, Maita Machris Mar Ale de Abdahu, ¿por qué tú publicaste y comunicaste a todo el mundo de que esa persona de Neardea es un esclavo? Le estás perjudicando su linaje, su descendencia, sus generaciones futuras. Amarle de Ragil de Karin Sheavde, Vetani Kola Posel Pasul Veno Medaber Beshivcha Leolam, Veamar Shemuel, Bemumo Posel. Eimar de Amar Shemuel le Mehashle, le Ajruz de Alam y Amar. Bueno. Vino Rav Nachman y le dijo, ¿y por qué tú lo llamaste a él esclavo? Le responde, te voy a explicar por qué. Le dice Rav Yehudá bar Yehezkel, le dice a Rav Nachman, te voy a explicar. Porque él a todo el mundo llama esclavo. Y está escrito en la Baraitá que una persona que invalida a otras personas todo el tiempo y nunca alaba a nadie, sino todo el tiempo está hablando cosas malas de una persona, es él mismo inválido. Y Shmuel nos explica sobre esta baraitá que él mismo es inválido en el misma invalidez, en el mismo tipo de invalidez. Entonces, si él decía, en el mismo tipo de invalidez que él decía a los otros. Entonces, si él le decía a los demás que es esclavo, es porque él es el esclavo. Viene Rav Nachman y le dice, pero un segundo. Todo lo que dice Shmuel es, con la postura es que hay que sospechar que si él está invalidando a los demás como esclavo, pues sospechemos que él también es hashash, sospechemos que él es ¿qué? Inválido. Que él es inválido en esclavo. Si él está invalidando a los demás como esclavo, él también podemos sospechar de que es el mismo esclavo. Pero de aquí a venir y declarar en público y comunicar que él es esclavo, ¿cómo puede ser algo así, Rabbi Yehudá? Bueno, la Gemara sigue contando. Adeaji beaji, amar leahu bedinele Rabbi Yehudá, le didi karit le avda, de atina mi bet hashmonai malka, amar lehaji amar Shemuel, kol de amar mi de bet hashmonai ka atina avdahu. Amar
Amarle lo saber la amarle ha de amar Rabbi Abba amar Rabuna amar Rab kol talmid jajam shemura lajau baim kodem maase amara shomim lo vim laven shomim lo amarle haika ramatna de kaika batira matan lo hazre near de atelizar shene hau yoma ata amarle dachir mar mai amar shemuel kikai hada kara guda bejada kara mabara amarle אחי אמר שמואל כל דאמר מדבית חשמונאי מלכה קטין עבדהו דלא ישתיור מניו אלא העיר רביתה דסלקה לאיגרא ורמיה קלה ואמרה כל דאמר מדבית חשמונאי ענה עבדהו נפלה מאיגרא ומיתה אחרוז עלה דעבדהו ההוא יומה יקראן כמה כתובתה בנהרדיה. Expliquemos esta parte. Dice la Gemara, mientras que estaba pasando eso, que estaban tocando este tema, que por qué lo llamó esclavo, ¿sí? Justo ahí vino el Baaldín, ¿sí? El demandante, el que demandó, ¿sí? El que demandó a Rabbi Nachman que por qué Rabbi Yehuda me está llamando esclavo. Y viene y le dice ahí otra vez a Rabbi Yehuda, ¿cómo tú te atreves a declarar que yo soy esclavo? ¿A mí me estás llamando esclavo? Cuando yo soy descendiente de las familias de los Hashmonaim, que eran todos, ¿qué? Reyes. ¿Sí? Así le dice. Le responde Rabbi Yehuda, así es la cosa, tú eres descendiente de los Hashmonaim. Justamente, Shmuel dice que el que dice que es descendencia de Bet Hashmonaí es un esclavo. ¿Por qué? Porque toda la descendencia real de los Bet Hashmonaí, ¿sí? Fue matada, fue asesinada. Porque vino Hordus, ¿sí? Que era Eved, que era un esclavo, y mataron a todo el mundo, ¿sí? A todos los de Hashmonaim, y él empezó a reinar en vez. Entonces tú dices que vienes después de mucho tiempo de Hordus, pues tú seguramente eres ¿de quién? De Bet Hashmonaí, de Hordus. Entonces tú eres esclavo, justamente eso es. Así dice mi maestro Shmuel, ¿sí? Ahorita hay un problema, que viene Rabbi Nachman y le dice a Rabbi Yehuda, interesante lo que está diciendo, pero yo no te puedo creer que así dice Shmuel, porque la regla es que normalmente, ¿sí? Dice Rabbi Abba en nombre de Rabona, en nombre de Rab, cualquier Talmid Jajam que dice una alajá en nombre de su maestro, ¿le creemos o no le creemos? Depende. Si lo dijo antes de que le presentaron el caso actual, antes del caso que está tratando, se le cree, porque lo dijo como toque de tumor. Pero si lo dijo después de que le presentaron el caso, no se le cree que así dijo su maestro. Entonces aquí ya había pasado el caso, ¿sí? Y después él vino y dijo, sí, y después de que dijo que pasó esto, vino y dijo, sí, así dijo mi maestro Shmuel, ¿sí? Se puede ser que en este caso no dijo Shmuel así. Puede ser que lo está diciendo porque tiene que ganar, si no se le cree. Le dice Rabbi Yehuda, ¿sabes qué? Rabbi Nachman, tienes razón, en esto no me puedes creer. Pero hay un amigo mío que está de acuerdo conmigo que así dice Shmuel, que se llama Rav Matna. Y él no ha estado en la ciudad de Neardea 13 años. Y ese día justo estuvo en Neardea. ¿Sí? Ve a Rabbi Yehuda y pregúntale a él, a ver si así dijo Shmuel o no. Fue Rabbi Yehuda, le dijo Rabbi Yehuda a Rav Nachman, si quieres vayamos y preguntemos a Rav Matna. Fueron, Rabbi Yehuda fue con Rav Matna y le dijo lo siguiente, ¿tú te recuerdas? No le dijo claramente lo que dijo Shmuel, ¿tú te recuerdas lo que dijo nuestro maestro Shmuel cuando estaba con una pierna sobre el río y otra pierna sobre el puente? Le dijo Rav Matna, claro que me recuerdo. Shmuel, nuestro maestro, dijo que cualquier persona que dice que viene de la descendencia de Bet Hashmonaim, el rey de los reyes, en verdad es que esclavo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en verdad no quedó realmente nadie de esa descendencia, sino la única que quedó fue una niña, ¿sí? Que subió a un techo después de que se dio cuenta que Hordus mató a toda la descendencia de Bet Hashmonaí y solo la dejó a ella ¿para qué? Para que Hordus se case con ella, para que esté con ella. Entonces subió al techo y gritó, quiero que sepan que cualquier persona que ahora en adelante dice que es descendencia de Bet Hashmonaí, en verdad no es descendencia real porque todos fueron muertos, sino es esclavo. ¿Y qué hizo? Se tiró. Significa que no quedó nadie. Entonces así dijo Rav Matna. Entonces en ese momento ya dijo Rav Nachman, definitivamente esta persona de Neardea es esclavo. Entonces declararon sobre esa persona, ese comprador en la carnicería, que es un esclavo. Y ese mismo día tuvieron que romper varias ketubot, varias actas matrimoniales en Neardea. ¿Por qué? Los familiares de él, si nos dimos cuenta que él es esclavo, significa que las hermanas, por decir también. Entonces los que estaban casados con las hermanas, ¿sí? Se divorciaron. Y normalmente el hombre cuando se divorcia tiene que pagar ketubá. Aquí no tuvieron que pagar ketubá. ¿Por qué? Porque es como algo de mekach taut. Tuvieron que romper las ketubot. ¿Qué pasó? Sigue diciendo la Gemara. Kikanafik nafke abatre le migme. Amar lehu ishatiku shatiku veilo megarinu alaihu. Hada amar Shmuel tartezar ayata ika benehardea. Hada mikaria debe yona. Hada mikaria debe oravte. Vesimanaich orevti. Vesimanaich Tame tahor tahor shadiu leau rigma midayu bekam atmar binahar malka. Dice la Gemara cuando estaba saliendo Rabbi Yehuda de la ciudad de Nehardea, ¿sí? ¿Qué pasó? Salieron detrás de él unas personas de la ciudad, ¿sí? A apedrearlo.
¿Por qué? Porque él declaró a esta persona esclava y perjudicó a toda la familia. Entonces divulgó algo que no se sabía antes. Entonces salieron a apedrearlo. Y cuando Rabbi Yehuda se voltea y ve eso, les dijo así: miren, señores, si ustedes se quedan en silencio, ¿sí? Y no me tiran las piedras, más les vale. Y si no, pues voy a destapar todo lo que hay aquí en esta ciudad de Neardea. Porque él sabía algo que su maestro Shmuel también le había dicho, que hay dos familias en Neardea. Una se llama familia de la paloma y otra se llama familia del cuervo. ¿Sí? Una es Kesherá y otra no es Kesherá. ¿Sí? Una es inválida. ¿Cuál es la inválida? El cuervo, como es que no es kasher. Y la Kesherá es la paloma. Si ustedes quieren quedarse tranquilos, me voy y me quedo tranquilo. Y ustedes quédense tranquilos y déjenme tranquilo. Yo no digo quiénes son, pero si no, divulgo esas familias también. Se la llamaron, de inmediato todo el mundo soltó las piedras, tenía miedo que divulguen quién eran, soltaron las piedras y la tiraron al río, en la Malcá, y así tantas piedras, tanta gente que venía a apedrearlo y tantas piedras que te echaron al Nehar Malcá hasta que se tapó, se hizo como una represa, ¿sí? Y así se salvó. Esa es la historia de todo esto. ¿Y por qué lo trajimos? Por lo que dijo Shmuel, que cuando una persona está hablando todo el tiempo mal de otra persona y está invalidándolo con algo específico, él también sospechamos que él es inválido, ¿sí? ¿Y en qué tipo de invalidez? El mismo tipo de invalidez que le está invalidando a los demás. Con la posel, bemomó posel. Obviamente aquí hay más detalles, porque él dijo que al final de que es del descendencia del Rey Hashmonaí, eso es sospecha nada más, pero cuando él dijo que es descendencia del Rey Hashmonaí, eso ya es una prueba de que efectivamente seguro es esclavo, como explicamos. Bueno, seguimos. Mahriz Rav Yehuda bepumpedita, Adam ve Yonatam Abde, Yehuda bar papá mamzera, Bati bar Tuvia, Bermut Rujal o Shakil Gitá de Jeruta. La Gemara trae que hubo otro caso en el cual Rav Yehuda vino y declaró inválidos en el linaje, en la parte genealógica, ¿sí? En Pumpedita vino él y dijo sobre unas personas llamadas Adá y Jonatán, que son esclavos. Sobre Yehuda bar papá dijo que es mamzer. Sobre Bati bar Tuvia dijo que es un esclavo y por su orgullo nunca aceptó. Por su orgullo, que nunca aceptaba que es un esclavo, nunca aceptó un acta de liberación y por lo tanto sigue siendo esclavo y por lo tanto está prohibido e invalida, no puede casarse con ninguna mujer judía. La Gemara comenta sobre otra declaración que hizo otro jajam, Mahriz Raba en Mejosa, declaró que las familias Balae, Danae, Talae, Milae, Zagae, Kulam Nifsol, todas esas familias son inválidas, son impropias. Amar Rav Yehuda, Govae, Givonae, Durdunita, Durae netinae. Dice Rav Yehuda que dijo que las familias que se llama Govae son de las descendientes de los Givonim, ¿sí? Que son inválidos, son impropios. Y la familia llamada Durnunita son de los Netinim, de la ciudad de los Netinim, que también no son pesunim, son inválidos, son impropios. Amar Rav Yosef, hay becube de Pumpedita, Kulam de Vino Rav Yosef y dijo que una aldea pequeña que estaba cerca de Pumpedita llamada Cube, ¿sí? Todos ahí, que parecen judíos todos son esclavos. Todos son esclavos, todos son abadim, todos son impropios. Amar Rav Yehuda Amar Shemuel, Arba meot abadim, ואמרי לי 4,000 עבדים היו לו לפשחור בן אימר, וכולם נטמעו בכהונה, וכל כהן שיש בו עזות פנים, אינו אלא מהם. אמר אביי, כולהו יתבן בשורת בני ארדיה. Dice la viuda en nombre de Shmuel, habían 400 esclavos y hay unos que dicen que habían 4,000 esclavos, tenía Pashur Ben Imer. Entonces otra vez, hay más lo que si eran 400 o 4,000 esclavos que tenía Fashur Ben Imer. ¿Quién era Fashur Ben Imer? Un Cohen, ¿sí? Y por lo mismo que era Cohen y eran esclavos de él, los esclavos de la Halajá es que pueden comer terumá, ¿sí? Entonces, como podían comer terumá, entonces la gente pensó que la razón que podían comer terumá no era porque eran esclavos, sino porque ellos mismos son Kohanim, ¿sí? Y se mezclaron con las judías. Y nos dice Rabbi Yehuda en nombre de Shmuel, cualquier Cohen que tiene azut panim, que tiene cara dura, que es descarado, en verdad es descendencia de esos Kohanim, de esos esclavos que se hacían como Kohanim. Y en verdad son inválidos o inclusive mamzerim, ¿sí? Y nos dice Abayé, todos esos vivían en una línea, en una zona, en Nehardea específica. Dice la Gemara, esto discute con Rabbi Elazar. Uplig de Rabbi Elazar, de Amar Rabbi Elazar, Imraita Cohen de Azut Metzach, al Tearera Harav, Sheneemar, de Ameja que Merive Cohen. Rabbi Elazar opina que si tú ves un Cohen que su conducta es un poco
descarada, así fuerte, no preguntes que puede ser que es inválido. No, ¿por qué? Porque ya está escrito en el versículo en Oshea que los Kohanim son fuertes, así son los Kohanim, son muy peleones, ¿sí? Dice el versículo en Oshea, Veameja que Meribé Cohen, sí, Meribá, los Kohanim todo el tiempo están discutiendo, fuerte. seguimos. Amar Rabbi Avin bar Ravada, Amar Rav, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו מעיד על כל השבטים, ואין מעיד עליו, שנאמר שבטי יה עדות לישראל, למטיה ועדות לישראל בזמן שהשבטים שבטי יה. Dice Rabbi Avin en nombre de Ravada, en nombre de Rav, un hombre que se casa con una mujer impropia para él, inválida para él, cuando Akadosh Baruj Hu traiga el Mashiach y repose su presencia divina sobre el pueblo de Israel, va a dar testimonio sobre todas las familias que pertenecen a él, que pertenecemos a Kadosh Baruj Hu, pero no va a dar ese testimonio, ¿sí?, sobre esa persona, sobre ese hombre que se casó con una mujer inválida para él. ¿De dónde lo aprendemos? Porque está escrito Shivtei Yah Edut le Israel. Edut le Israel, el testimonio sobre Israel va a ser nada más sobre las familias de Yah, las familias 100% parecidas a Kadosh Baruj Hu, por las que hay invalidez ahí metidas. No va a dar Dios testimonio que pertenecen a él esas familias. Similarmente dice, sigue diciendo la Gemara, Amar Rabbi Hama Rabbi Hanina, כשהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, שנאמר, בעת ההיא נאום השם יהיה לאלוהים לכל משפחות ישראל. לכל ישראל לא נאמר, אלא לכל משפחות. Dice Rabbi Hama Rabbi Hanina, cuando Kadosh Baruj Hu traiga su presencia bien en un futuro, cuando venga el Mashiach y la repose sobre el pueblo de Israel, no va a reposar su presencia divina, sino únicamente sobre las familias propias y adecuadas en la genealogía, que no haya invalidez ahí en la mitad, como está escrito en el versículo, Baet ahí neum Hashem eyel Elohim lechol mishpechot Israel. No dice lechol Israel, que va a estar para todo Israel, no, lechol mishpechot, o sea, para las familias especiales, las familias que tienen esa lineaje y esa genealogía adecuado y propio. La Gemara trae otra explicación, o mejor dicho, una explicación adicional sobre este mismo versículo. Veima yuli leam, amar rabba barrabuna, zom alaitera, yesh ben Israel gerim dilu, Israel ketivu beita lahem Elohim, veima yuli leam, vilu begerim ketiv, mihu ze arav et libo, lageshet elai neum Hashem, veitem li leam, veanochi yelachem Elohim. La Gemara dice Rabba barrabuna, hay algo más que tiene el judío de nacimiento en relación al la persona que pasó un proceso de conversión, porque una persona de judío de nacimiento, está escrito sobre él en este versículo que mencionamos antes, Dios será para nosotros como Dios será para nosotros el creador, ¿sí?, el Elohim, y nosotros seremos para él el pueblo. O sea que independientemente si nosotros no nos acercamos a él al principio, él se acerca primero, y a raíz de eso no le molesta que nosotros, o sea, no está esperando que nosotros nos acercamos a él para él acercarse a nosotros, sino Ve'aiti lahem Elohim, Dios va a acercarse primero y después el pueblo, y no va a tener ningún problema. Pero respecto a los conversos está escrito Vitem li leam ve'anochi elachem Elohim. Respecto a las personas que pasaron un proceso de conversión y se acercaron a Dios, primero Dios tiene que ver un acercamiento de parte de ellos para que así Dios se acerque a ellos. Ya que hablamos de Gerim, la Gemara dice Amar Rabbi Helbo קשים גרים לישראל כספחת, שנאמר, ונלווה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב, כתיב אחר ונספחו כתיבתם לשאת ולספחת. Dice Rabbi Helbo, es fuerte y es duro y perjudican los conversos al pueblo de Israel, los gerim al pueblo de Israel, como la zapahat. ¿Qué es zapahat? La lepra. Que la lepra es algo fuerte para la persona. ¿Por qué? Porque es algo que una persona sufre. Dice, igualmente los gerim para el pueblo de Israel es algo complicado. ¿Por qué? Estamos hablando de los gerim no buenos, los que no hacen un proceso bien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no cuidan las mitzvot, ellos traen, y ya son parte del pueblo de Israel, o sea, ellos van a traer las desgracias para el pueblo de Israel. Dice la Gemara, los gerim para el pueblo de Israel es como si fuese el zapahat, la lepra para el cuerpo. ¿De dónde lo aprendemos? Porque respecto al converso está escrito venilvaha ger alehem venispehu. Está escrito en la parashá de lepra la seet ve la zapahat. Vemos que una de las lepras se llama zapahat. Está escrito la misma raíz sobre los conversos venispehu hager. Sigue diciendo la Gemara Amar Rabbi Hama bar Hanina כשהקדוש ברוך הוא מטהר שבטים שבטו של לוי מטהר תחילה, שנאמר וישב מצרף ומטהר כסף וטיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב ככסף והיו להשם מגישי מנחה וצדקה. Dice Rabbi Hama bar Hanina, cuando Kadosh Baruj Hu metaher los shevatim, o sea, cuando venga el Mashiach, Kadosh Baruj Hu se va a encargar de cada tribu y tribu
¿sí? De separar quiénes son los Kesherim, las familias Kesherim, y quiénes son los que tienen algo impropio, algo inválido, algo de Shemetz Psul. ¿Cuál es la primera tribu que se va a encargar? La tribu de los Levim, de los Kohanim, ¿sí? Va a separar los Kohanim Kesherim con los que tienen algo inválido. ¿Cómo sabemos? Porque el versículo en Malachim dice, Viasham etzaref umetaher kesef, vetihar, primero ¿quién? Et bene Levi. Primero la tribu de Levi, los Kohanim. La Gemara trae ahorita una explicación adicional sobre las últimas palabras que mencionamos, o sobre este mismo versículo que mencionamos, mejor dicho, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kesef metaher mamzerim, sheneemar, veyashav metzaref umetaher kesef. Dice Rabbi Yoshua ben Levi, quiero que sepas que el dinero purifica a los mamzerim. Desafortunadamente, ¿por qué? Dice la Gemara, con la riqueza de los mamzerim, la gente kasher, o sea, mamzerim son personas impropias, ¿sí? Pesulim. Y la gente kasher, como ven a esta persona que tiene dinero, si el mamzer tiene dinero, ¿qué van a hacer ellos? Van a casar los kesherim con los mamzerim, ¿sí? Y la halajá es que como ya hubo si ya hubo la mezcla, después de un tiempo, cuando venga el Mashiach, HaKadosh Baruj Hu no va a separar esto, ya se mezcló. Si se mezcló, ya los mezclaron, ¿sí? Y nunca lo van a separar. O sea que básicamente la riqueza del mamzer lo va a kasherizar y purificar a ellos mismos, ¿sí? ¿Y dónde lo aprende? Del versículo este que mencionamos antes. Veyashav metzaref umetaher kesef, veyashav metzaref umetaher kesef, ¿sí? Que el mismo kesef, que la misma plata es la que causa que purifique otra cosa. ¿Qué cosa? A los pesulim. ¿Por qué? Como explicamos, porque si el mamzer tiene dinero, eso causa que atraiga inclusive al kasher a casarse con él, y una vez ya se juntaron, HaKadosh Baruj Hu no los va eventualmente a separar. Importante aclarar de que Rabbi Yoshua, que acaba de decir esto, Rabbi Yoshua ben Levi, obviamente discute con Rabbi Hamá bar Haniná, que antes dijo que eventualmente cuando venga el Mashiach, la primera tribu que Dios va a dividir y separar los pesulim de los Kesherim es la tribu de Levi. Significa que Rabbi Hamá bar Haniná opina que sí van a dividir entre los pesulim y los Kesherim, solo que la primera va a ser Levi, pero también se va a hacer en el resto. Y esta Rabbi Yoshua ben Levi opina que no, que el que se meter mamzerim, lo cual significa que HaKadosh Baruj Hu una vez ya se casaron, no se va a encargar de dividir. Discute con la primera explicación. Y la Gemara trae ahorita una prueba de la última parte de este versículo que dice Magishem min habitz daka, sí, una prueba a favor de esa segunda opinión. Mai Magishem min habitz daka, Amar Rabbi Yitzchak tzedaka sa HaKadosh Baruj Hu im Yisrael shemishpacha shenitmea. ¿Qué significa Magishem min habitz daka? Sobre este versículo nos dice que hay algo de caridad, que Hashem va a hacer tzedaka, va a hacer caridad. ¿Cuál es la caridad? Se te voy a explicar. Dice Rabbi Yitzchak, HaKadosh Baruj Hu va a hacer tzedaka con el pueblo de Israel, con las familias que se mezclaron con los mamzerim. ¿Cuál va a ser la caridad? De que una vez que ya se mezclaron, ya lo va a dejar mezclado y no va a venir y decir, estos son inválidos, sino lo va a dejar como si fuese Kesherim. Se dice, esto es una prueba a favor de Rabbi Yoshua ben Levi, que eventualmente cuando venga el Mashiach, HaKadosh Baruj Hu no va a dividir y divulgar y separar, ¿sí? Separar los inválidos de los Kesherim, sino los va a dejar todos mezclados, no como Rabbi Hamá bar Rabbi Haniná, que nos dijo antes que HaKadosh Baruj Hu sí, apenas venga el Mashiach, eventualmente sí va a dividir los Kesherim de los Pesulim y va a empezar con la tribu de Levi. No como esta, pero hay una discusión en este tema, y aquí tenemos una prueba a favor de la segunda opinión, de la opinión de Rabbi Yoshua ben Levi. Vamos a acabar aquí. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.